Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 177. ¡Qué bendición! Bueno, el título del tema de hoy es el poder de la oración. ¡Wow! Vamos a fascinarnos por la oración a través de esta palabra que vamos a estar compartiendo el día de hoy. En febrero de 2016, los arzobispos Canterbury y York convocaron una gran ola de oración por la evangelización durante la semana anterior al domingo de Pentecostés. La semana culminó con unos eventos señalados, celebrados en 6 catedrales de todo el Reino Unido durante el fin de semana de Pentecostés. Todas las catedrales rebosaban de gente. Pete Gray, fundador de Oración 24/7, lo describió así: una oleada, un movimiento desde las bases hacia arriba. Dijo que se había sentido muy tocado en el corazón por un chico que había orado por 5 amigos, 3 de los cuales se habían hecho cristianos. Justin Welby, arzobispo de Canterbury, pidió a la gente que orara por 3 cosas: que todos los cristianos encuentren nueva vida en Jesucristo, que todos los que encuentren puedan ver algo en Jesús y que la iglesia se desborde con la realidad de la presencia de Jesús. La oración es la nutrición espiritual. Igual que el cuerpo necesita comida física, así el alma necesita alimento espiritual. Pero la Biblia va mucho más allá de esto. La oración es poderosa. Es como dice Charles Haddon Spurgeon, el delgado nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. La oración tiene el poder de cambiar circunstancias, cambiar a los demás e incluso cambiar el curso de la historia. Vamos a leer el primer texto bíblico que lo encontramos en Proverbios capítulo 15, versículos 21 al 30. Vamos a leerlo en la PDT. Ubícate en Proverbios 15, verso 21. El torpe es feliz haciendo tonterías, pero el sabio se ocupa de lo que tiene valor. Los planes fracasan cuando no se consultan, pero tienen éxito cuando se pide consejo a los que saben. Qué bueno es dar la respuesta adecuada y mejor aún dar un consejo a tiempo. El camino de la vida es hacia arriba para el hombre sabio y así evita tener que ir hacia abajo al sepulcro. El Señor acaba con las posesiones del orgulloso, pero protege las posesiones de la viuda. El Señor detesta los malos pensamientos, pero se alegra con las palabras amables. El que se da a la estafa trae problemas a su familia, pero el que rechaza el soborno vivirá. El justo piensa antes de responder, pero el perverso escupe maldad por la boca. El Señor se aleja de los perversos, pero está atento a las oraciones de los justos. Una mirada bondadosa alegra el corazón y las buenas noticias reaniman. Primer punto: la oración cambia las circunstancias. La oración cambia las circunstancias. Ten en cuenta esto. Dios escucha las oraciones de los justos, dice el versículo 29. Nuestras oraciones pueden marcar la diferencia en lo que ocurre. El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. De acuerdo con el autor de Proverbios, la santidad significa mantener la senda enderezada, escuchar el consejo y mantener la pureza de nuestros pensamientos. Significa responder a la gente con respuestas meditadas en la oración. La oración y una planificación cuidadosa no se oponen entre sí. Igual que es bueno hablar con Dios, es aconsejable también recabar el consejo de los demás. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Por medio de Jesús, todos los creyentes son justos, lo dice Romanos 3:22. Por tanto, Dios escucha tus oraciones y llevarás bendición donde quiera que vayas. Una mirada radiante alegra el corazón y las buenas noticias renuevan las fuerzas. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por las veces que has oído y respondido mis oraciones. Gracias porque siempre tu oído está atento y tu respuesta, aunque a veces es no, aunque a veces es espera y otras veces es sí, siempre es de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo oro hoy
para que la presencia tuya nunca falte en nuestra iglesia, que el poder de tu Espíritu nos dirija todos los días de nuestra vida y nos lleves a cumplir tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 16, versos 16 al 40. Hechos 16 del 16 al 40. Pablo y Silas en la cárcel. Una vez, mientras íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. Haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Ella nos seguía a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Les están diciendo cómo se pueden salvar. Ella hizo eso por muchos días hasta que Pablo no soportó más y entonces se dio vuelta y le dijo al espíritu: por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. De inmediato el espíritu salió de ella. Al ver los dueños que la esclava que se les había esfumado el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Como los presentaron ante las autoridades, les dijeron: estos judíos están alborotando nuestra ciudad. Están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar aquí ni practicar. La multitud se unió en contra de Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con varas. Después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron a la cárcel y les dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. El carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero le dijo a alguien que trajera luz. Corrió de adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y Silas. Entonces los llevó afuera y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Pablo y Silas le anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. A esas horas de la noche el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y toda su casa. Después de esto, el carcelero llevó a casa a Pablo y a Silas y les dio de comer. Él y toda su familia festejaron porque ahora creían en Dios. Temprano en la mañana las autoridades enviaron a los guardias a decirle al carcelero: suelta a esos hombres. El carcelero les dijo a Pablo: las autoridades han ordenado su libertad, así que salgan ahora y váyanse en paz. Pero Pablo le dijo a los guardias: las autoridades ordenaron que nos azotaran públicamente sin haber comprobado que hayamos cometido algún delito. Aunque somos ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora quieren que nos vayamos sin decir nada. Nada de eso. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias informaron a las autoridades lo que Pablo había dicho. Cuando las autoridades se enteraron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo. Así que fueron a hablar con Pablo y Silas y les ofrecieron disculpas. Los sacaron de la cárcel y les pidieron que se fueran de la ciudad. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, donde vieron a los creyentes y les dieron mucho ánimo. Luego partieron de allí. El segundo punto: la oración cambia a la gente. ¿Qué hizo que la iglesia primitiva fuera tan poderosa? Ciertamente, parte de la respuesta es la vida de oración de aquellos que fueron los primeros creyentes. Ora regularmente. Parece que la oración era un hábito regular. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, dice el verso 16, esto sugiere que no solamente oraban cuando estaban solos, sino que se reunían para orar juntos frecuentemente. Ora en el nombre de Jesús. La oración cristiana es poderosa porque oramos en el nombre de Jesús, no en el nuestro.
Pablo era seguido en la ciudad de Filipos por una adivina que claramente estaba bajo una influencia demoníaca como resultado de practicar lo oculto. Finalmente, después de varios días de esto, Pablo ya no podía aguantar sus interminables retahílas. Se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu salió. El nombre de Jesús es poderosísimo. La única manera de enfrentarse al poder del demonio es mediante el nombre de Jesús. Ningún demonio puede con Jesús. Él nos libera de las fuerzas demoníacas, como transformó totalmente la vida de aquella joven. El demonio salió en aquel mismo momento. Ora en todas las circunstancias. La mujer era una esclava que había ganado mucho dinero para sus amos, los cuales se enfurecieron al ver que había perdido sus poderes sobrenaturales, y echaron mano a Pablo y a Silas, los arrastraron a la plaza, deteniéndolos, instigando al gentío contra ellos. La multitud se sumó al ataque. Si empezamos a marcar la diferencia, la vida no siempre va a ser fácil. Algunos de nuestros puntos de vista puede que sean muy poco populares o incluso que sean ilegales. Los ataques no son necesariamente una señal de fracaso. Puede ser lo contrario, una señal de éxito. Los magistrados cedieron a la presión y ordenaron que les arrancaran los vestidos, los azotaran severamente y les confinaran en prisión bajo fuerte custodia. Les sujetaron los pies en el cepo, dice verso 24. El guardián de la cárcel tenía que estar acostumbrado a que la gente llegara allí enojada, maldiciendo y jurando. En contraste, ve a Pablo y a Silas orar y cantar himnos a Dios. Hay un poder en la combinación de la oración y la alabanza. Un terremoto sacudió la prisión y todas las puertas se abrieron. El carcelero estaba a punto de suicidarse, pues pensó que todos los prisioneros se habían escapado y temía las consecuencias. Pablo, al ver delante de sí la libertad, eligió quedarse y llevar a su carcelero a Cristo. Cuando Pablo le aseguró que todos los prisioneros seguían allí, el carcelero preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aquello fue lo que llama una oportunidad evangelizadora. Pablo expuso al carcelero lo que tenía que hacer y así con su familia entera después creyeron y fueron bautizados. Su vida comenzó a cambiar de inmediato. Muestra compasión y lava las heridas de Pablo y después los alimenta. Tanto él como su familia se alegraron mucho y quiere que los conozcan públicamente como cristianos. Llegaron a ser miembros fundadores de la iglesia de Filipos. Estos sucesos fueron tan claramente sobrenaturales que Pablo vio el asombroso poder de Dios tras el hacer humano de sus palabras. Este episodio termina con los jueces teniendo que disculparse personalmente ante Pablo y Silas, pues no se habían dado cuenta de que eran ciudadanos romanos y por lo tanto era ilegal tratarlos de la manera que lo hicieron. Los magistrados se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltas desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lilia, donde se vieron con los hermanos y los animaron, y después se fueron. Versículos 38 al 40. La oración no solo tiene el poder de cambiar nuestras propias vidas, también cambia circunstancias, sucesos y la vida de los demás. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a ser más como la iglesia primitiva. Ayúdanos a reunirnos regularmente para orar. Gracias por el poder del nombre de Jesús. Señor, te pido que la oración y la alabanza estén en la base de todo lo que hagamos. Te pido, Señor, que cada miembro de la iglesia se una a los tiempos de oración y que juntos podamos cambiar las vidas particulares, las circunstancias y cambiar nuestra sociedad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Vamos a leer el tercer texto bíblico que lo encontramos en Primero de Reyes, capítulo 14, versos 21 hasta el capítulo 16, verso 7. Roboam, rey de Judá. Cuando Roboam, hijo de Salomón, llegó a ser el rey de Judá, tenía 41 años de edad. Gobernó en la ciudad de Jerusalén unos 17 años. Jerusalén es la ciudad donde el Señor quería ser honrado. Todas las ciudades de Israel, él escogió a Jerusalén. La mamá de Roboam era Noamá, una amonita.
Los de Judá pecaron y obraron mal ante los ojos del Señor. Sus pecados provocaron el enojo de Dios más que los de todos sus antepasados. Al igual que los de Israel, ellos también construyeron santuarios sobre las colinas y altares, y junto a ellos levantaron estatuas dedicadas a la diosa Aserá. Prepararon sus santuarios en cada colina alta y debajo de cada árbol verde. Había personas que se dedicaban a la prostitución en los santuarios, así que el pueblo de Judá cometió mucha maldad, igual que la gente que vivía antes en esa tierra, la cual el Señor les había quitado a ellos para dársela a los israelitas. En el 5º año del reinado de Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, y atacó a Jerusalén. Sisac saqueó los tesoros depositados en el templo del Señor y los del palacio del rey. También robó todos los escudos de oro de David, que David les había quitado a los oficiales de Hadad-Ezer, el rey de Siria. David los había llevado a Jerusalén, pero Sisac se llevó todo el armamento de oro que había. Así que el rey Roboam hizo otros escudos de bronce para poner en su lugar y se los dieron a los guardias que vigilaban a la puerta del palacio del rey. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias iban con él llevando sus escudos y después de terminar volvían a guardar los escudos en la pared del cuarto de la guardia. El resto de los hechos de Roboam está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Roboam y Jeroboam siempre estaban en guerra el uno con el otro. Roboam murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su mamá era Noamá, una mujer amonita. El hijo de Roboam, Abías, reinó en su lugar. Capítulo 15. Abías, rey de Judá. Abías comenzó a reinar en Judá cuando Jeroboam, hijo de Nabat, ya llevaba 18 años reinando en Israel. Abías gobernó en Jerusalén por 3 años. Su mamá era Macá, hija de Absalón. Abías cometió todos los pecados que su papá había cometido antes de él y su corazón no estaba completamente entregado al Señor. No era como su abuelo David, quien había sido tan fiel. Sin embargo, en honor a David, el Señor su Dios le permitió a Abías reinar en Jerusalén, tener un hijo y dar seguridad a Jerusalén. David siempre hizo lo que el Señor aprobaba, obedeciendo siempre sus mandatos. En lo único que David no obedeció fue en lo relacionado con Urías elitita. Roboam y Jeroboam siempre se hicieron la guerra. Todo el resto de lo que hizo Abías está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Durante todo el reinado de Abías hubo guerra entre él y Jeroboam. Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Asá reinó en su lugar. Asá, rey de Judá. Jeroboam llevaba 20 años reinando en Israel cuando Asá comenzó a reinar en Judá. Asá gobernó en Jerusalén unos 41 años. El nombre de su abuela era Macá, hija de Absalón. Asá hizo lo que el Señor aprobaba, tal como lo hizo su antepasado David. Había personas que se dedicaban a la prostitución en los santuarios. Asá los echó del país. También quitó los ídolos que hicieron sus antepasados. También le quitó el puesto de reina madre a su abuela Macá, porque ella había hecho imágenes terribles de la diosa falsa Aserá. Asá derribó esas terribles imágenes y las quemó en el valle de Cedrón. Asá no destruyó los santuarios sobre las colinas, pero él fue fiel al Señor toda su vida. Asá y su papá ofrendaron al Señor oro, plata y otras cosas. Asá depositó todo eso en el templo. Mientras Asá era rey de Judá, siempre hubo guerra contra Basá, rey de Israel. Basá atacó a Judá porque quería aislar el país de Asá, o sea, Judá. Así que fortificó la ciudad de Ramá. Por eso Asá tomó toda la plata y oro de los depósitos del templo del Señor y el palacio del rey, y con sus siervos lo mandó a Ben-Hadad, rey de Siria, hijo de Tabrimón y nieto de Esión. Damasco era la capital de Ben-Hadad. Asá también le mandó este mensaje: hagamos un pacto de paz como el que tuvieron mi papá y el tuyo. Te envío regalos de plata y oro. No mantengas más tu pacto con Basá, rey de Israel, para que salga de mi país y nos deje tranquilos. Así que el rey Ben-Hadad hizo un pacto con Asá y mandó su ejército a luchar contra las aldeas israelitas de Iyón, Dan, Abel, Macá, las aldeas cerca del lago de Galilea y el área de Neftalí. Cuando Basá oyó esto, dejó de fortificar a Ramá, abandonó la ciudad y se volvió a Tirsa. Entonces el rey Asá le dio la orden a todo el pueblo de Judá, sin excepción, de que ayudaran a quitar todas las piedras y maderas que Basá había estado fortificando en Ramá
y fortificó con ellos Geba del territorio de Benjamín y también Mizpa. El resto de los hechos de Asa, las grandes obras y las ciudades que construyó están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Desgraciadamente, Asa se enfermó de gota en su vejez y murió. Lo sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces, Josafat, el hijo de Asa, reinó en su lugar. Nadab, rey de Israel. Asa había gobernado como rey de Judá por 2 años cuando Nadab, hijo de Jeroboam, llegó a ser rey de Israel. Nadab gobernó a Israel por 2 años, pero obró mal a los ojos del Señor. Pecó de la misma manera que su papá Jeroboam, cuyo pecado fue motivo para que los israelitas pecaran. Basá, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, hizo un plan para matar a Nadab. Durante aquella época, Nadab y todo Israel estaban atacando la aldea de Gibetón, una aldea filistea. En ese lugar, Basá asesinó a Nadab. En el 3er año de Asa, rey de Judá, entonces Basá pasó a ser el siguiente rey de Israel. Basá, rey de Israel. Cuando Basá llegó a ser el nuevo rey, mató a toda la familia de Jeroboam sin dejar ni uno vivo. Esto ocurrió tal como el Señor había dicho cuando habló por medio de su siervo Ahías de Silo. El rey de Jeroboam hizo que los israelitas cometieron muchos pecados, lo que enojó muchísimo al Señor Dios de Israel. Lo demás que hizo Nadab está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Durante toda la época de Basá gobernó en Israel. Durante toda esa época hizo la guerra contra Asa, rey de Judá. Basá, hijo de Ahías, pasó a ser rey de Israel cuando Asa había gobernado en Judá por 3 años. Basá gobernó en Tirsa por 24 años. Pero Basá obró mal delante del Señor. Cometió los mismos pecados que cometió Jeroboam, quien hizo pecar a los israelitas. Capítulo 16. Entonces el Señor le dio este mensaje a Jehú, hijo de Hananí, dirigido a Basá. Yo te hice importante cuando solo eras polvo y te elevé a ser un líder de mi pueblo de Israel. Sin embargo, tú has seguido con los caminos y los mismos pecados que cometió Jeroboam. Has arrastrado a Israel para que peque y su pecado me ha enojado mucho. Así que voy a sacarte como se saca la basura. Basá, contigo y tu familia haré lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat. Si alguien de la familia de Basá muere en la ciudad, se lo comerán los perros, y si alguno muere en el campo, se lo comerán las aves del cielo. El resto de los hechos de Basán y las grandes obras que él realizó están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Basá murió y fue sepultado en Tirsa, y su hijo Elá reinó en su lugar. Así que el Señor mandó un mensaje en contra de Basá y su familia por medio de Jehú el profeta. Basá hizo mucha maldad contra el Señor y lo hizo enojar porque cometió los mismos pecados de la familia de Jeroboam que estuvo antes de él y por los cuales Dios destruyó a esa familia. Tercer punto, la oración cambia la historia. Por supuesto, la oración no cambia el pasado, pero puede cambiar el curso de los eventos futuros. La historia del pueblo de Israel, tal como se describe en el libro de los Reyes, es una mezcla contradictoria. Leemos cómo constantemente el pueblo de Dios hace lo que ofende al Señor. Pecaban, tenían prostitutas sagradas, se entregaban a prácticas detestables y siempre había guerra entre Israel y Judá. Con frecuencia, los reyes no siempre eran fieles al Señor. Hubo excepciones notables como la de Asa. Capítulo 15, verso 9 al 24, quien hizo lo que agrada al Señor como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país y vemos todo lo que hizo, expulsó a los que practicaban los pecados. En medio de todo esto hay un comentario fascinante. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, dándole un hijo que lo sucediera para fortalecer hacia Jerusalén. Porque David había hecho lo que agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías el hitita. David estaba produciendo un gran impacto aún después de su muerte. Dios honró sus oraciones durante generaciones. Dios le había dicho a David: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Le había dicho en 2 de Samuel 7:16. David había orado y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan: el Señor Todopoderoso es Dios de Israel.
Entonces la dinastía de su siervo David quedará establecida en tu presencia. El Señor escuchó la oración de David. El impacto de la oración de David habría de cambiar el curso de la historia. David llevó una vida de justicia, excepto en el caso de Urías hitita. Pero el Nuevo Testamento nos dice que toda persona que cree en Jesús está en una posición mejor que la de David. Por medio de la muerte y resurrección de Jesús, eres justo ante Dios. Y Dios oye las oraciones de los justos. Así que por causa de Jesús, tus oraciones pueden cambiar también el curso de la historia. Amado Señor, vuelve a nuestra ciudad y nuestro país a ti. Oro para que suscites líderes y políticos completamente entregados a ti, que se deshagan del mal y traigan paz y justicia a nuestro mundo. Quiero orar específicamente por el pastor Jaime Andrés, quien tú lo has puesto allí en el gobierno de Bucaramanga. Ruego que lo llenes de tu gracia y del poder de tu Espíritu Santo. Ruego que él pueda hacer y cumplir los propósitos tuyos y que siga a cabalidad lo que tú le has encomendado para este tiempo. Ruego, amado Dios, que la presencia de tu Espíritu Santo fluya en cada uno de los hombres y mujeres que has puesto en el gobierno y que suscites más líderes llenos de tu Espíritu para hacer tu voluntad en cada una de las ciudades de Colombia y en todo nuestro país. También ruego para que tú, Señor, guardes mis generaciones, mis hijos y mis nietos, sean tuyos y te sirvan. Que si alguno se aparta de tu camino, vuelva a ti con rapidez. Se humille delante de ti y entregue todo su corazón a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade lo siguiente: puede que Salomón fuera el hombre más sabio del mundo, pero no hizo un buen trabajo en la crianza de sus hijos. Tendría que haber aplicado el proverbio que quizá escribió él mismo: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbios 22:6. Es correcto, necesitamos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.